Bienvenidos a estos Zambonios, este espacio que vamos construyendo de a poco en el intento por encontrar fórmulas reflexivas que nos permitan entender lo que estamos siendo en esta sociedad tan cargada de diferencias y de posibilidades. La invitación para hoy es a pensar un asunto que tradicionalmente se ha asumido como sectorizado, como de élites, segregacionista un poco, que es el arte. Un asunto extraño en términos prácticos, al que parece que la sociedad quisiera vincularse de manera constante, de manera frecuente, y que sin embargo poco se piensa. Vamos a ver que con el arte pasan cosas raras. Una de ellas, quizás la más frecuente, es que hay una constante preocupación por quienes pretenden oficiarlo o dar cuenta de él por la vía de la práctica o de la reflexión. Y otra cosa distinta es el resultado mismo, el producto mismo de esa intencionalidad. Y en esa medida, a diario hay mucha gente que se nombra artista por cualquier cosa, ¿cierto? Por cualquier tipo de disciplina o de ejercicio o de práctica. En esto habría que pensar un poco algunos cuentos que son maravillosos. El artista del hambre, por ejemplo, de Kafka, es un bello cuento que nos ayudaría a entender un poco esa inquietud necesaria en términos reflexivos para tratar de entender qué es eso que llaman arte, para qué sirve, qué sentido tiene hoy, ¿cierto? Cómo se está usando, eh, y eso es la máscara. ¿Para qué? Porque en últimas vamos a empezar a evidenciarlo ahora, cómo el arte es más una máscara que algunos pueden utilizar para, por ejemplo, conseguir recursos, pero no necesariamente para producir arte, o para elaborar arte, o para desarrollar arte, para apoyarlo. Eso es supremamente complejo, pero bueno, vamos a pensarlo bien, porque de allí depende la posibilidad de construir una cantidad de escenarios en los cuales convivimos y con los cuales quisiéramos convivir a diario. Entonces, lo primero es entender que el arte como posibilidad inteligible es el reino por excelencia de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Puede sonar muy epistemológica el asunto, como lo planteo, y muy poco canónico además, pero se trata de eso. El arte es el reino por excelencia de lo cualitativo, ¿cierto?, sobre lo cuantitativo. Es decir, lo cuantitativo allí no tiene, uno no va a hacer de las matemáticas arte. Uno no va a hacer de la estadística otra cosa distinta que el arte del engaño, el arte de la perversión, si se quiere. Pero ya es la aplicación que se haga de la misma. Pero digamos que en el arte ese asunto cuantitativo no cabe, no tiene lugar. Y no tiene lugar porque el arte es un asunto totalmente relacionado con el conocimiento intuitivo. Las matemáticas son totalmente racionales, esto no es de intuiciones, esto es totalmente racional. Entonces, el arte es intuitivo y por lo tanto es cualitativo. Primer asunto pues que es importante tener en cuenta. Ahora, como el arte pone de lado el asunto de lo cuantitativo, resulta absolutamente absurdo, ilógico, contradictorio, pretender que el arte se puede convertir en una especie de competencia. Y entonces cuando se hacen convocatorias, por ejemplo, para seleccionar la mejor pintura, o la mejor canción, o el mejor cuadro, se está siendo absurdo. Eso no tiene sentido. No es posible entender el mundo
del arte a partir de los mismos cánones con los que se entiende los mundos de las matemáticas o los mundos de lo cuantitativo. Entonces uno sí puede empezar a hacer concursos para otro tipo de cosas, para el arte no. ¿Cuál es el mejor arte? Ahora quien se haga la pregunta básica en relación con el arte, ¿quién es mejor artista? Eso no tiene sentido, eso es un asunto totalmente ilógico, porque el arte no es cuantitativo. Entonces no es que, ¿cuál es el...? Ahí habría que recordar un poco esa anécdota de Borges en las entrevistas, en una entrevista en la que le preguntaban por el mejor poeta francés. Y él empezó a nombrar a varios poetas, a varios de los poetas franceses. Entonces nombraba a Víctor Hugo, pero también nombraba a muchos. Y cada uno, decía él, cada uno es el mejor, porque en el arte no hay posibilidad de tomar una decisión porque hay un solo mejor. No hay uno. ¿Por qué tendría que haber uno solo que sea el mejor cuando está claro que en los asuntos humanos cada uno puede ser el mejor en algo distinto o puede sumar una cantidad de cosas mejores frente a las otras? Y entonces el arte allí se nos va a convertir en algo complejo si no logramos cambiar la percepción del mundo que está determinada o predeterminada, sobre todo a partir de la escuela, por los números, por las categorías cartesianas, por las clasificaciones positivistas. En el arte eso no hay posibilidades. Habrá quien prefiera, ojo, prefiera más obras del Renacimiento que obras del clasicismo, que obras del impresionismo. Seguramente hay quien las prefiere por asuntos totalmente propios, personales y humanos. Claro, así debe ser. Pero intentar hacer el concurso como si esto fuera una quinela, una lotería, un bingo, de que primero, segundo, tercero y cuarto, que los mejores artistas del siglo son estos en este orden, no funciona. No funciona. Y no funciona, y esa es esa imposibilidad de volver cuantitativo el arte, de mantenerlo en el reino de lo cualitativo, es lo que nos permite realmente acercarnos a esa gran riqueza interpretativa que tiene la obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? Esa es la gran pregunta. Y si ustedes se acercan a preguntarle a un maestro en artes, a un filósofo, a un maestro, a alguien que tenga maestría en estética, a alguien que se presuma como artista, va a encontrar diferentes razones. A mí me gusta explorar un poco esas definiciones porque es la mejor forma de identificar el tamaño diminuto que como seres humanos tenemos frente a la inmensa posibilidad de lo artístico. Intentar poner toda una experiencia existencial, como lo es el arte, en un concepto para poderlo poner en un diccionario y poderlo ordenar, ya es un fracaso y da cuenta justamente de lo poca cosa que somos en términos intelectivos frente a esas dos manifestaciones en las que podemos percibir el arte, ¿cierto? El arte aparece desde lo expresivo o desde lo estético. Digamos que son como los dos lenguajes desde los cuales el arte se nos presenta. Lo expresivo, ¿cierto? Aquello que nos expresa cosas, o aquello que nos presenta un ordenamiento estético, unos formulismos estéticos muy abordados desde la metafísica y desde, sobre todo por la filosofía. Entonces digamos que ese es el gran asunto aquí. ¿Qué es lo que vamos a concebir como arte? A mí me gusta una definición que me he encontrado por allí, no tengo claro en dónde, que dice que el arte es todo aquello que no sirve para nada. Y me gusta porque es irreverente, porque es absurda, pero el arte es justo la posibilidad de encontrarnos algo que podemos valorar, pero no lo valoramos porque nos sirve para, sino porque nos representa, nos refleja o nos nombra, ¿cierto? Entonces el arte
me dice Andrea que el arte es subjetivo. No, el arte no es subjetivo. Subjetivo es la chiva que le venden a ustedes recuerdo por ahí cuando va de paseo. Subjetivo es lo que usted construye a partir de sus propios prejuicios y de sus propias experiencias. El arte es universal, eso no tiene dudas. Por eso alguien como Botero, criado a punta de frijoles y de arepa, es capaz a través de su obra, una obra que habla de su contexto, de ser reconocido en los contextos más disímiles, en las geografías más extrañas, porque él no está nombrando algo subjetivo, sino algo universal. Él está nombrando emociones, está nombrando pasiones, está nombrando miedos, temores, expectativas, que son connaturales a la experiencia humana independientemente del contexto. A nosotros, ¿por qué nos podría parecer bonito o agradable o comprable, adquirible, disfrutable una obra de Van Gogh si él no tiene nada que ver con nosotros? Porque él expresa cosas que son universales para los seres humanos, porque hoy nos sigue gustando la Ilíada y la Odisea y las obras de la Grecia clásica y de los inmensos romanos y de la ilustración y del humanismo, porque logran tocar lo humano. Es decir, uno encuentra una cantidad de literatura basura, de literatura pobre, literatura cliché, que no logra trascender en el tiempo y que no logra ser interpretada de una manera profunda, respetuosa del intelecto, respetuosa de las posibilidades, de las emociones, de los gustos, de las estéticas, de los modelos y de los sistemas, en otro lugar distinto de aquel que se realizó, porque no son obras de arte, simplemente son una manifestación artesanal, si se quiere, pintoresca, son ejercicios prácticos pero la obra de arte logra trascender el tiempo. Y eso no lo determina un crítico, eso no lo determina un profesor, eso no lo determina ni siquiera una sociedad. Si ustedes hacen el ejercicio de pensar un poco en los inmensos músicos que aún hoy siguen siendo el gran referente de lo humano, que seguimos utilizando todavía, o pretendiendo utilizar más bien, como una especie de símbolo de estatus o de representación de las pasiones, de las emociones, de los miedos, de los gustos. Todos llevaron unas vidas miserables, unas vidas absolutamente tristes, deplorables, murieron sin reconocimiento de nada. Es decir, no es la sociedad la que va a determinar si es una obra de arte o no. Es otra cosa más grande que la propia sociedad, que es el espíritu humano, el alma humana, que empezamos a reconocer en distintos escenarios. Hay quienes han pretendido, hoy, ustedes se encuentran que hay una cosa un poco ridícula que se llaman dizque, facultades de artes en las universidades o escuelas de artes. Y uno tendría que hacer el ejercicio, bueno, y esta facultad de artes de esta universidad, ¿cuántos artistas ha logrado dar a luz, entregarle al mundo? Eso no tiene nada que ver con facultades de arte, eso no tiene nada que ver con sacarse 5 o 4 o hacer ejercicios todo el tiempo. Digamos que allí lo que se desarrolla efectivamente y con un rigor que es maravilloso es la disciplina en relación con una práctica específica, técnicas. El resultado de esas técnicas puede dar, si se cuenta con el talento, con el espíritu, con la disposición, con la capacidad, con las condiciones, obras de arte. Pero nadie garantiza que porque usted se gradúe de maestro de artes en una universidad, porque usted se gradúe de arte, va a ser un artista. Aquí cualquier grafitero de barrio dice que es artista. Aquí cualquier vendedor de pulseras dice que es artista. Cualquier rascador de guacharacas sigue diciendo que es artista. ¿Y eso es artista? No. Convertimos la palabra artista, ¿cierto?, en una especie de cliché para nombrar a aquel que se dedica a una de esas
6 artes que nombraron los griegos. Y son esas las únicas. No, existen muchas otras artes. Existirían muchas otras. Pero somos de un pensamiento tan matemático, tan cerrado, tan absurdo, que seguimos creyendo con los griegos que solamente existen 6 artes y que tuvimos que esperar hasta bien adelante del siglo XX para encontrarnos una séptima manifestación de arte, que es el cine. Y sin embargo, en el cine usted encuentra a Rambo y a Rocky y encuentra una cantidad de Schwarzenegger, y eso es cine. Y porque sea cine es arte. No, uno tiene que poner arte. Eso es mercancía, eso es otra cosa. Eso es como el recuerdo que usted compra de cada vez que va a un pueblo. Yo fui a San Andrés, un amigo que fue a San Andrés me trajo esta camiseta. No sirve, eso no es arte. Esos son productos, como son productos los que salen mayoritariamente de las escuelas de artes y oficios o de las facultades de artes de las distintas universidades. Entonces digamos que allí hay un primer asunto que tenemos que resolver, ¿cierto? ¿El arte para qué? Porque en ese intento de responder el arte para qué, nos podemos encontrar, ojo, en el arte para qué nos podemos encontrar con posibilidades de entendernos con el entorno. Si el arte es la representación abstracta, ideológica, a través de un poema, a través de un cuadro, a través de un acorde, a través de una película, a través de una novela, de lo humano, ¿cierto? Entonces tendríamos que entender que esos pseudoartistas, salidos de escuela, salidos de facultad, ¿cierto? O salidos de cualquier barrio con una lata de aerosol en la mano, nos están engañando, nos están timando. ¿Cuál es la condición que tendríamos que asumir entonces como una forma reflexiva para entender esto del arte? Es que el arte nos proporciona una imagen real y definida del mundo íntimo de lo humano. Por eso la gente no quiere el arte. Por eso le tenemos tanto miedo. Por eso la gente prefiere meterse a Cine Colombia que meterse a un museo. Porque es que en el museo lo que le están mostrando es eso a través de lo cual usted se puede poner en contacto. Porque el arte es un mediador entre esa experiencia vívida de lo que usted es en esencia y la materialización del mundo en el que se mueve. Ahí es donde encontramos el arte realmente. Pues usted va y se mete a un museo y se encuentra una obra de Anthony Tapies, por ejemplo, hecha a punta de terrones, de rayones, de arcilla, de barro, sobre un lienzo. Y usted es capaz de salir corriendo espantado y tener pesadillas un mundo de días, porque lo pone en contacto realmente con lo que adentro de usted se ha ido configurando por la vía de las violencias, por la vía de las noticias, por la vía del dolor, del sufrimiento, de los desplazamientos, sin necesidad de que él utilice la palabra violencia, desplazamiento paramilitar, fusiles. Él no utiliza esas palabras, pero en la forma en que presenta esos materiales, en la disposición de esa obra en el museo, usted logra experimentar una cantidad de emociones y de pasiones que generalmente espantan, y aterran, y conmueven, y nos duelen. Y hay pinturas, hay obras, hay esculturas que son capaces de ponernos tristes. Y, ¿cómo así? Usted puso triste porque vio ese pedazo de piedra. Ay, es que mire a ver qué es lo que está diciendo ese pedazo de piedra. Usted va y ve quienes están en ese contexto antioqueño de Medellín. Usted se va para el Parque Botero, y si usted va con una actitud inteligente, es capaz de entender una serie de expresiones de lo humano en esos pedazos de bronce a los que le dio determinada forma, determinados tamaños y determinadas disposiciones, alguien que logró convertirse en un mediador entre las experiencias, los temores y las expectativas de lo humano y el propio contexto. Y entonces allí aparece un segundo elemento ya, y es que la obra de arte aparece en contexto siempre aparece en un contexto.
pero ese contexto trasciende su propio momento. Y entonces usted puede encontrar que el pintor griego, o el pintor del Renacimiento, o el pintor medievalista, lo que hizo fue representar los elementos de contexto que tenía al lado. ¿Cierto? En el caso, por ejemplo, del medioevo y de todo este periodo de tiempo de casi 500 años, en el que la religión determinó tanto las formas de pensamiento, pues por supuesto que lo que pintaban, ¿qué era? Santos, ovejas, ángeles, niños, vírgenes. Eso era lo que aparecía en el cuadro, pero ¿qué es lo que representan esos ángeles, ovejas, niños, vírgenes en ese cuadro? ¿Qué es lo que hace que hoy sean tan importantes? Pues que no eran ni ángeles, ni ovejas, ni vírgenes, ni santos, sino que eran manifestaciones de la experiencia humana, de las emociones humanas, del alma humana, del espíritu humano, incorporadas en un formato específico. Ahí es donde el arte empieza a aparecer y entonces empezamos a encontrar que sí hay una diferencia grande entre leer esas obras de literatura universal y leer esos cuentos pendejos que escribe Pablo Coelho. Y entonces, el que va a crear nuevos mitos. ¿Cuál mito va a crear un señor que no está pensando sino en ganar plata? El artista no está pensando en plata, está pensando, está sintiendo, está experimentando, está convirtiéndose en un mediador cósmico, aunque suene tan metafísica la expresión. Es eso, un mediador entre lo que está habitándonos como seres humanos y las distintas formas de materializarlo. Y eso significa que pues, yo no sabría si existe un artista integral, pero sí sé que existen artistas que son capaces de permanecer en el tiempo. Ahora, ese arte, esa manifestación de lo humano, que es el arte, y que es estrictamente humano, eso no es posible entender. Uno ve el nido de los pájaros y le parece maravilloso. Eso es una cosa divina en términos de arquitectura, en términos de ingeniería, en términos de ecología, de biología. Eso es espectacular y a nadie se le ocurre pensar que un nido de un pájaro es una obra de arte. ¿Cierto? Porque simplemente es la implementación de una técnica llevada al purismo máximo por un pájaro para proteger a sus crías o para proteger sus huevos. Igual nos va a pasar con los tejidos que realizan determinadas plantas con sus raíces o con sus ramas o con sus hojas para lograr determinado fin. Pero mire que ahí ya hay un fin específico: proteger, cuidar, supervivencia, permanencia, calor. Hay una cantidad si tiene esa finalidad, ya no podríamos entenderlo como obra de arte. Un artista no es el que va a pintar un cuadro para poder pagar el arriendo. Ya no está haciendo arte, ya está vinculado con una economía de mercado que es terrible. Ahora, decíamos, el segundo asunto, ¿cuál sería? Entender que el arte nos sirve como referente para ser más humanos, en tanto que nos permite entendernos. Por eso yo en algún momento hacía la pregunta en relación con las violencias: ¿cuáles son las manifestaciones artísticas nacidas de algunas formas de violencia regional o nacional? Porque se supone que el arte pone de manifiesto todas esas pasiones. Y de hecho usted lo puede identificar en novelas, en poemas, en pinturas. Todavía hoy seguimos tratando de interpretar, de develar y de descubrir qué quiere decir el Guernica, cada una de esas figuras de colores, de tamaños, todavía hoy. De ahí hay una experiencia en relación con la guerra tremendamente valiosa, que funciona hoy todavía. Todavía hoy esta obra que construyó Botero para poner en evidencia las torturas de las prisiones, son motivadoras de reflexiones, de análisis. Y ahí hay obras de arte, o lo que nos pinta el pintor al que le encantan los toros, por ejemplo, la tauromaquia.
¿cierto? Y entonces hay algunos que dicen que el arte de la tauromaquia. Y con el arte de la tauromaquia hacen referencia a una práctica cultural de determinados pueblos en la que se ritualiza el sacrificio de un toro. Y entonces eso, miren lo que pasa con esto, que es tan bello, porque media humanidad sale a decir que no, que eso no es arte, que eso es una porquería, que eso es tortura, bla, bla, bla. Y otra mitad de la humanidad sale a defender y dice, claro que ahí hay arte, ¿por qué? Y explica una cantidad de cosas. Seguramente ninguno de los dos tiene razón, pero digamos en lo de arte, pero cada uno expresa en relación con una práctica cultural toda una serie de emociones que, que se generan a partir de eso. Yo no voy a entrar aquí a discutir si el toreo o la tauromaquia es arte o no. Yo sí sé que es una práctica cultural totalmente. Es totalmente válida esa práctica cultural. Y sin embargo, y sin embargo, siendo una práctica cultural tan válida, tiene detractores. ¿Y por qué esos detractores, por ejemplo, siguen legitimando que la gente vaya para el ejército o para la policía? Allá también se va a matar y se va a torturar y a violar y a hacer cosas. O por qué se puede defender, por ejemplo, algunos tipos de práctica culinaria que implican el sacrificio de animales. Eso tendríamos que pensarlo. Y esa necesidad de reflexionarlo, de pensarlo, es justamente lo que posibilitan determinadas manifestaciones artísticas en relación con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, con el desplazamiento, con las violencias. Es que es la emoción, es la pasión, es la sensación, no el acto que la genera, lo que le interesa al arte. Para el arte la muerte es muerte, independientemente de si es en la silla eléctrica o enfermo en la cama. Lo que le interesa al arte es explorar la muerte como posibilidad de lo humano y la cantidad de cosas que nacen a partir de allí, de temores, de expectativas, de sueños. Ahí es donde está la gran trampa. Quizás en una experiencia discursiva podríamos entender esto. Hay una preocupación que ya la señalé en algún momento aquí de un funcionario público que afortunadamente ya dejó de ejercer, por lo menos por estos 4 años, eh, que, que estaba inquieto que porque las ciudades no tenían por qué ser bosques. Y él lo decía orgulloso de su idiotez. Una ciudad no es un bosque, por lo tanto tenemos que tumbar todo ese poco de palos para armar eh, bloques de concreto en los que los pobres vivan. Y yo dije, bueno, aquí este tipo, ¿de dónde se está parando? ¿Cuál es la reflexión respecto de lo humano, del entorno y de la naturaleza que tiene que tener allí? Y digo de la naturaleza porque toda manifestación artística tiene que ver necesariamente con el cosmos, con la naturaleza, con el río, con el árbol, con la planta, con el color, independientemente de que se trate de artes gráficas o de artes por computador o de artes postmodernas, todas, sin excepción, tienen que ver con el árbol, tienen que ver con el río, tienen que ver con el pájaro, con el tigre, con el animal que se está extinguiendo, porque todos esos elementos que acabo de señalar y un mundo más serán los que determinen las formas de manifestar ese universo que lleva dentro el artista para presentarlo a través de un formato específico, cualquiera que sea. Entonces, por ejemplo, ahora con este asunto de la virtualidad, es bien interesante pensar el arte. A mí me parece bien interesante que formas que tradicionalmente la gente ha venido nombrando como artísticas estén en quiebra. El Circo del Sol ya dijo que no tenía plata para pagar. Se declaró en quiebra. Pero no solamente el Circo del Sol, ¿cierto? Sino que una cantidad de teatros, una cantidad de escenarios, una cantidad de espacios, de escuelas, que tenían como finalidad pensarse a partir de las artes, entraron en crisis. ¿Sabes?
Y eso no es importante pensarlo, claro. Y es que, ¿qué será del mundo cuando no exista el arte? ¿Qué sería del mundo si después del oxígeno y la comida y el sueño, lo más importante para nosotros como seres humanos es el arte? Aunque no lo reconozcamos, aunque en el colegio a usted no le dicten una materia que se llame arte o formación artística, pero le dictan otra que llama educación física, que tiene todo que ver, ¿cierto? Esa idea que tiene la gente de que el deporte es mucho más importante que el arte es totalmente absurda, en tanto que el deporte, ¿cierto? Lo que hace de alguna manera es utilizar todos los presupuestos del arte en relación con la estética, por ejemplo, en relación con la perfección, con la búsqueda de lo humano, con la búsqueda de la solidaridad, con la búsqueda del compromiso, de la dedicación, del orden. Los deportes son esos, el deporte no existe si no existe el arte, ¿cierto? Si no hay una pregunta constante por las formas de representación y las posibilidades de lo humano, no existen los deportes, no existe nada. ¿Y de dónde viene eso? Necesariamente viene del arte. Y entonces las disciplinas del saber, en las que nos enfrascamos algunos, al que es médico se dedica que a la medicina, y el ingeniero a la ingeniería, y el arquitecto, y el historiador, y el geógrafo, y el trabajador social, se dedican a unas cosas que solo encuentran sentido realmente, solo encuentran sentido a partir del arte. Pero eso nunca se lo van a enseñar en la facultad. Es decir, en la facultad de trabajo social nunca les van a decir, venga, ustedes tienen que ver un curso de artes porque allí se pueden entender como seres humanos. Porque es en el arte donde usted logra evidenciar realmente las emociones y no solamente las instituciones. Entonces el trabajador social se preocupa que por el hambre, la miseria, el desamparo, la angustia, el miedo, el desprotegido, el bienestar, pero no entiende de arte, no entiende nada, es un técnico. Y un técnico es eso, ¿cierto? Un técnico es alguien docto en las posibilidades de manejo de una herramienta, de una materia fina para lograr el mismo propósito, siempre el mismo propósito. Por eso el profesional se supone que tendría esencialmente, sin importar la disciplina de la que sea profesional, sin importar si es un deporte, si es una ciencia dura o una de las ciencias sociales o humanas o las que sea, inicialmente tendría que ser un maestro en humanidades. Y para ser un maestro de humanidades, lo primero que tiene que hacer es acercarse al arte. Digamos que la manifestación por excelencia del arte tendría que ser la ciudad. La ciudad tendría que ser ese espacio, ¿cierto? Porque en la ciudad es donde se pone en evidencia nuestra posibilidad de interactuar con el otro, de sacar todos los valores, las virtudes, ¿cierto? Y de limar esas deficiencias, esos defectos, ¿cierto? Y esas cosas no tan deseables que como humanos nos habitan. Ahí habría que entendernos entonces en la ciudad como una manifestación del arte. Sin embargo, no lo es. Bueno, por lo menos las latinoamericanas, muy poco de eso ahora. Hubo un tiempo, por supuesto, en que las ciudades respondían al espíritu de lo humano. Entonces, la arquitectura, el trazado del río, ahí hay un ejercicio muy bello que podrían hacer y es acercarse a esas páginas de 100 años de soledad en las que se describe la fundación de Macondo y el espíritu urbanístico que tiene el protagonista, ¿cierto? Y entonces, no, vea, este hombre organizó esta ciudad de tal manera que todos pudieran ir por agua al río con el mismo esfuerzo y que a todos les llegara la misma luz y que todos tuvieran el mismo tipo de beneficios, porque allí estábamos pensando la ciudad como una obra de arte, ¿cierto? Pero cuando usted encuentra unos esperpentos como estos que hay en América Latina, habría que recomendar aquí un libro maravilloso que se llama Latinoamérica, la ciudad y las ideas, de José Luis Romero, que nos cuentan cómo inicialmente Latinoamérica se pensó como una especie de obra de arte en la que cada pueblo iba construyendo su unidad urbanística
con base en sus posibilidades y en sus necesidades, ¿cierto? Eso no lo trajeron los europeos aquí, por supuesto, ellos no se inventaron eso. Aquí los indígenas previamente ya lo habían hecho y ustedes separa, en el caso de, o separaba, ya no se puede, a ver los pueblos incas desde lejos y tenían la forma de un puma porque el puma era sagrado poco para ellos. Entonces la ciudad se organizaba en esa forma y usted se va para Ciudad Perdida en la Sierra Nevada y encuentra que la forma que tiene Ciudad Perdida responde a la espiritualidad de unos pueblos. Pero si usted se para en cualquier comuna de Medellín, de esas de Loma, la comuna de Manrique o la comuna de Castilla, mira para abajo y usted ve un esperpento, un desorden total, un caos espantoso. ¿Cierto? O si usted se para en Monserrate a mirar para abajo en Bogotá, va a ver lo mismo. O usted se sube a la popa a tratar de ver Cartagena, eso es un caos total. Ahí ese asunto de lo artístico no pasa. Y claro, no puede pasar, no puede atravesar las formas, porque aquí existen unas oficinas que se llaman curadurías y otras que se llaman oficinas de planeación, pues que están ubicados es por corruptos, por gente que no piensa, con gente que no siente, que no entiende, que no es capaz de hacer valer la norma para que haya un bienestar común, que es lo que promueve de alguna manera el espíritu de lo humano, sino que por cualquier peso admiten cualquier esperpento de edificio, o cualquier esperpento de calle, o cualquier esperpento de posibilidad arquitectónica con la que se pueda gritarle al mundo que se es mafioso, que se es narco, o que se es miserable también. Cualquiera de esas. Entonces, el arte lo que nos pone en evidencia es eso. Por eso la arquitectura terminaba siendo algo tan absolutamente importante, o termina en algunos casos todavía, siendo tan importante en escenarios de lo urbano, ¿cierto? Porque es tratar de encontrar esa relación entre los materiales, las formas, los colores, los tamaños y el alma de los pueblos en los que se está construyendo. El ingeniero no le importa eso, pero por eso se supone que debe trabajar el ingeniero de la mano del arquitecto para no estar construyendo un edificio inteligente, como en el caso de Medellín, una cosa inmunda como la que más, un edificio hecho de latón, en medio de un barrio tradicional de tejas de barro, de paredes viejas, con colores perfectamente definidos, con formas definidas, se crean unas cosas espantosas, dice porque eso llaman progreso, eso no llaman progreso, eso se llama alma mafiosa, alma del pueblo mafioso, en medio de unos parques absolutamente tradicionales, hermosos, con una historia, con una tradición, crear edificios, váyase para cualquier pueblo de Antioquia lo que encuentres eso, unas arquitecturas bellísimas, cargadas de historia, cargadas de materiales, de colores, de formas, de tamaños, de leyendas, y en medio de eso llega el narco, llega el mafioso, llega el político, y arma un edificio de 10 pisos para vender apartamentos de 15 metros cuadrados. Y dice que eso es progreso, eso no es progreso. Eso es la eliminación de lo humano. ¿Y por qué lo pongo en esos términos? Porque lo humano es también la memoria y cuando usted la aniquila, ¿cierto? La anula por la vía de la arquitectura, pues lo único que está haciendo es un animal, nada más. Entonces vemos que allí el arte tiene una segunda posibilidad, ¿cierto? Es hacerse la pregunta por lo humano constantemente. O sea, por eso es tan grave cuando uno abre las páginas de las revistas y de los periódicos y encuentra en la sección de cultura a Maluma, a Daddy Yankee, a Shakira. Dice que en la sección de cultura. ¿Y quién carajos dice que eso es cultura? Eso es mercado, eso es negocios. ¿Y es totalmente necesario? Sí. ¿Es muy importante que eso exista? Claro que sí. Ellos dicen cosas de lo que somos, claro. Pero eso no significa necesariamente que a partir de la existencia de ese tipo de ritmos, de géneros o de mercachifles, podamos definirnos como seres humanos. Es decir,
uno escucha a diario una cantidad de discursos que reivindican respeto, inclusión, tolerancia, y escucha lo que gritan por los micrófonos, ese tipo de babosos, y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿En dónde está ese desfase? Y el desfase está en que aquí se pretende llamar artista, generador de arte, a cualquiera. Y no cualquiera genera arte, cualquiera genera productos y mercancías totalmente necesarias, reivindico, absolutamente necesarias, por capricho, por gusto, por moda, por necesidad, por plata, por lo que sea. Pero no toda esa producción que sale, de hecho es muy poca, podría llegar a interpretar eso que llamamos el alma humana. Y ahí es donde está entonces esa diferencia entre el arte como una posibilidad, ¿cierto? Y el mercado, o la satisfacción de necesidades, o la puesta de manifiesto de una cantidad de ideas o de discursos que se tienen. No porque usted escribe, junte letras, está escribiendo una obra de arte, usted está escribiendo simplemente, usted está poniendo en evidencia una cantidad de ideas que lo habitan, que ni siquiera son suyas, porque son la construcción colectiva que usted hace a partir de la memoria, que usted hace a partir de las expectativas, y que en muchos casos son simplemente una especie de trabajo de estudiante universitario, es decir, de plagio, ni siquiera tienen citas. Pero la reflexión sobre lo humano y sobre lo que como seres humanos nos constituye, a eso sí lo llamaríamos arte, y por eso Osorio es capaz de decirme a mí con toda la autoridad del mundo que el artista es el que es capaz de morirse de hambre, pero con la cara altiva, sin traicionar el alma. Se muere de hambre, y eso no fue lo que le pasó a Van Gogh, y eso no le pasó a Mozart y a Beethoven y a todos los grandes que han logrado precisar el alma humana y que todavía hoy seguimos reconociendo, que todavía hoy seguimos validando. Alguien me dirá, pero hay excepciones, y Dalí a lo último, que es lo que pintaba, ¿cierto? Muñequitos por contrato. Entonces la obra de Dalí, por ejemplo, quienes saben de arte lograrán entender esto, Dalí al principio, ¿cierto? Con una forma absolutamente grandiosa, genial, logra reinterpretar el mundo a través de sus obras. Pero en su periodo final se dedicó simplemente a vender cachivaches para poder pagar cuentas, para poder pagar el trago que se bebía y los caprichos de su esposa y las excentricidades que creía que eran la forma de ser artista, ¿cierto? Ahí hay un asunto que tiene que ver también con el mercado. Entonces, el arte no es un asunto consciente. Aquí yo voy a sentarme a escribir la obra de arte. Yo voy a sentarme, a ubicarme, a pintar la obra de arte. Eso no pasa así. Esa obra de arte emerge del artista sin pedirle permiso. Y generalmente emerge de manera violenta, de manera transgresora. El arte no es la copia. Y en esto tendríamos que pensar un poco esa obra maravillosa de Picasso, que fue capaz de irse cambiando, de irse modificando, de ir mutando con el siglo XX, ¿cierto? Y entonces, si bien comienza a mostrar una maestría en la repetición de lo ya existente, muy rápido también da el salto hacia una forma interpretativa que vamos a llamar cubismo, pero no se quedó ahí, que porque la fórmula le dio resultado me va a quedar ahí. Simplemente fue mutando con el siglo, mutando con los conflictos, mutando con las guerras, con los nuevos sistemas, con las nuevas posibilidades. Y eso es lo que hace que él siga siendo considerado el gran artista, ¿cierto? Porque era capaz de entender esas transformaciones. Pero el que se dedica a cantar vallenato toda la vida, hombre, ¿qué artista va a ser, hombre? Eso es un repetidor de versos, ¿cierto? No, en la música hay transformaciones en el tema, en la armonía, en los acordes, en las posibilidades que se tienen, hasta en el público al que se pretende llegar, ¿cierto? Ahí hay un asunto que tiene que ver todo con lo humano. Entonces miren cómo en esa experiencia lingüística que vamos nombrando como arte,
más que meterlo todo como pretende el grafitero, ¿cierto? Como pretende el vendedor de pulseras, que se cree artista, como pretende el cantante de reggaetón, que se cree artista. Entonces, lo que hay es la posibilidad de depurar realmente qué hay de humano y qué hay de mercado, qué hay de sistema y qué hay de esencia, y darle una forma, darle unas condiciones particulares de inteligibilidad por parte del público al que se le va a presentar, o que va a disfrutar o a conmoverse por esa obra. Y en ese sentido vuelve el asunto. Es que el arte o es expresivo o es estético. Y hay arte que estéticamente nos puede generar una cantidad de confrontaciones. Pero hay otros que es absolutamente expresivo y nos nombra y nos es más fácil acceder a él. Yo les invito siempre, hey, vayan a los museos. Vayan en el museo y en el museo se van a encontrar ustedes cosas que ustedes pueden entender muy fácil y que les pueden decir cosas muy fáciles. Pero también hay otras que no. Hay otras que los conmueven, les duelen y les molestan y usted no se da cuenta por qué ni en qué momento. Simplemente fue ver esa curva, ese detalle en la obra de Sábato. Hay una cosa muy bella, ¿cierto? Y es esa ventanita pequeña que va a causar toda la tragedia de Castel, ¿cierto? Y es una ventana que está pintada en un cuadro y nadie le pone cuidado a esa ventana hasta que Castel llega y la ve, y eso desata una tragedia tremenda, ¿cierto? Ahora, repito, el arte no es consciente nunca. Nunca es consciente. Y así como el arte no es consciente, no es que yo me siente a hacerlo, eso es involuntario, eso sale de usted. Si usted se preparó, si usted se desarrolló habilidades, si usted logró entender contextos, usted se convierte en un vehículo para que el arte salga de usted. Por eso le digo, el arte no se aprende nunca en una facultad de artes. En una escuela de músicos no se crean músicos. Se crean intérpretes, tal vez, ¿cierto? Oficiantes de un instrumento. Pero ¿cuántos artistas, cuántos músicos maravillosos hay que jamás fueron a una escuela de música, a una escuela de poesía, a una escuela de literatura, y lograron obras geniales? Es que esto no es de pensum, esto no es de notas, ¿cierto? Hay quienes todavía creen que la economía naranja es capaz de potenciar el arte, que la economía naranja es capaz de darle condiciones al artista para producir cosas maravillosas. No, la economía naranja lo único que logra poner en evidencia es su nivel de estupidez. Nada más. Porque es su incapacidad de pensar en una estrategia política que están usando para conducirlo hacia el silencio que debería ser propositivo. Es un asunto que hay que tener claro, ¿cierto? Entonces, el arte no es voluntario. No hay ninguno que nazca. Yo cuando grande quiero ser artista. No, usted cuando grande tal vez quiere ser cantante, tal vez quiere tirar rayas por ahí en un papel, tal vez quiera rasgar guitarras o golpear piano, sobar palo con un violín. Pero el arte no viene por eso, no viene por su decisión o por su deseo, sino porque hay unas condiciones dadas para que esa obra emerja de ese ser que se preparó, que se cultivó o que se dispuso, en muchos casos, la mayoría de los casos, que se dispuso para que saliera. Y eso es trágico. Mire cómo terminaron todos esos románticos del siglo XIX, ¿cierto? Suicidados a los 30 años, ¿cierto? Muertos antes de los 40 años, ¿cierto? Y es simplemente porque la obra no sale dulcemente. Yo no creo que haya una sola obra que haya nacido de la armonía, de la belleza, de la felicidad y de la alegría, sino todo lo contrario, nace dolorosamente, es una especie de parto raro en el que necesariamente se está desgarrando el alma humana, ¿cierto? Y por eso es capaz de impactarnos tanto cuando vemos el resultado. El proceso pocos lo conocen.
A la gente le gusta es ver el resultado. Y en el resultado es capaz de admirar una sonata, una sinfonía, un cuadro, un poema, una novela, inclusive una película. Es capaz de disfrutarla ya en el final. Pero cuando usted empieza a pensar en el proceso que tuvo que darse para el logro de esa obra, usted se espanta, mínimamente usted se espanta. A usted le da rabia, le da asco muchas veces, le da dolor muchas veces. Porque eso no es un proceso lindo. Es un proceso en el que el universo mismo está atravesando a un ser humano para ponerse de manifiesto a través de una forma específica. Entonces allí por eso es tan interesante pensar la ciudad también. Más adelante seguramente haremos unos ambonios pensando la ciudad como una forma o no del arte, o como el lugar del arte en la ciudad más bien. Entonces vamos viendo cómo ese dolor de lo humano, esa cantidad de emociones y de pasiones que nos habitan como humanos, resultan tan contradictorias, tan dolorosas, tan absurdas, que preferimos cubrirlas, taparlas con un velo, disfrazarlas para no tener que pensar. Ahí volvemos al asunto, por eso es más fácil meterse a cine a ver cualquier bobada que meterse a un museo, ¿cierto? Por eso es tan fácil ver fotos por ahí cualquiera que admirar una pintura o admirar una fotografía hecha con el alma, ¿cierto? Hay un asunto que nos sigue doliendo hoy. Cuando yo planteo que la obra de arte lo que hace es proporcionarnos una imagen puntual y definida de la realidad, lo hago conscientemente de que a diario tomamos esa realidad y la maquillamos y la disfrazamos, les ponemos máscaras, la cubrimos para no tener que verla, ¿cierto? Entonces uno es capaz de encontrar la real belleza en el barro, en la porquería, en el lodo, en el fango, y allí es capaz de admirarse. Y sin embargo tomamos ese barro, ese fango, ese lodo, y lo que hacemos es pavimentarlo y luego ponerle una capa de baldosa o de mármol para poder verla bonita, para no tener que pensar, ¿cierto? Y entonces a la novia, a la esposa, al esposo, al papá, a la mamá, ¿cierto? Lo mandamos maquillar, peinar, tapar los huecos de la cara, para no verlo en esencia, ¿cierto? Sino para que nos muestre algo que no es, porque eso que es nos pone en consonancia con el dolor, con la frustración. Y eso mismo que hacemos con el otro, bueno, que hay algunos que se maquillan a sí mismos para no tener que verse, lo hacemos con la casa, lo hacemos con el libro. Los profesores en eso son expertos. A los profesores les importa más el uso de la norma APA que el contenido mismo del documento. Y ahí se pone de manifiesto ese terror que se le tiene al arte. O sea, puede que el otro esté escribiendo la gran obra, pero como no le puso una pulgada de margen por cada lado y no lo puso en hoja tamaño carta y no le puso sangría no sé dónde, entonces no sirve para nada, no nos sirve, ¿cierto? Y como el poema no está musicalizado con determinados instrumentos y llevado al autotune, entonces no lo escuchamos. Eso es muy interesante porque mucha gente conoce las obras maestras de la literatura, no por la obra maestra de la literatura, sino por la película que hizo Hollywood de la obra. Hombre, qué asco tuvo que sentir de sí mismo para tener que decirle al otro: léamela, conviértamela en imágenes, póngale banda sonora, póngame artistas bonitos, actores, actrices bonitas, porque lo que yo me imagino cuando la leo, cuando me acerco, es tan duro, es tan doloroso, es tan demoledor,
que prefiero no hacerlo. Entonces voy, me acerco para conocer el desenlace de la obra a la película, o al resumen de la obra, o a la síntesis del poema, o al meme para no entender el problema. Entonces, como ven, este asunto del arte nos va a traer muchas posibilidades reflexivas que seguramente aquí intentaremos abordar desde los no academicismos, que son la prohibición que yo me impongo en un escenario conversacional como es este. Por ahora, les agradezco por haber estado aquí. Los espero en una próxima jornada de estos ambonios. Que tengan feliz resto de jornada.